día otra vez, como siempre digo, es un placer el saludaros, a los que no he podido saludar antes y a los que están fuera también, bienvenidos, que el Señor os bendiga. Y vamos a seguir con Efesios, si me acompañáis. Efesios capítulo, hoy terminamos el capítulo 5 y comenzamos el capítulo 6, que es el último ya de Efesios, ¿vale? Efesios capítulo 5, del 22 al capítulo 6, versículo 9, tenemos hoy. Y tenemos el título que le he puesto a la predicación, es Viviendo con Cristo en el hogar y en el trabajo. Y aquí tenemos unas exhortaciones, unos mandamientos. El primer punto, para las esposas y esposos, de los versículos del capítulo 5, del 22 al 33, el final. Sobre el amor y la sumisión o respeto. El segundo punto, capítulo 6, del 1 al 4, para los hijos y los padres. Del capítulo del 1 al 4, obediencia y enseñanza. Y el tercer punto, para los siervos y los amos, o los trabajadores y los jefes. Capítulo 6, del 5 al 9, servicio e integridad. Bien, vamos a pasar a la introducción, una pequeña introducción. Dice, aquí tenemos exhortaciones para todos, como hemos visto, ¿no? Esposos, esposas, padres, hijos, jefes y trabajadores, o amos y siervos. Mirad, en ocasiones el matrimonio, que es la base principal del mensaje de hoy, el matrimonio, los esposos, a veces el matrimonio comienza como un ideal, pero con el tiempo se va desgastando y se va convirtiendo en algunas veces en una carga. Y por eso muchos buscan una nueva experiencia. Pero lo que necesitamos no es buscar algo nuevo. No. Lo que necesitamos es seguir con lo viejo, pero mantenerlo fresco y bonito. Como por ejemplo, cuando tú tienes una maceta en tu casa de flores bonitas y la riegas y la cuidas cada día. Está preciosa. Pero si la abandonas, se seca. Pues así. Mirad, el diablo sabe que si nos hiere en el hogar, nos puede herir en todos lados, por todas partes. Si nos hiere en el hogar, puede herirnos en la escuela, en la iglesia, en la sociedad y en todas partes. Por eso, Satanás guarda los dardos más venenosos contra el hogar, contra las familias, contra los matrimonios. Esto es una verdad como un templo. Mirad, el apóstol Pablo, que es el autor de Efesios, es un maravilloso maestro de este asunto del matrimonio, de la familia. Y el pasaje que vamos a leer, aquí él nos explica qué es lo que debemos de hacer. Y además también nos dice cómo podemos hacerlo, cómo encontrar la forma y el poder para hacerlo. Y además también nos da una ilustración tan clara para enseñarnos esto, que lo que desea que hagamos, lo podemos hacer sin negarlo, ni eludirlo para nada. Fijaros, como si recordáis la última predicación, en el versículo 18 del capítulo 5, Pablo nos dice que seamos llenos de ¿qué? Que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Y este es el poder para hacer lo que debemos de hacer cada uno. Y luego nos dice que debemos amar al esposo, a la esposa, etcétera, a los hijos,
a los padres. Y esto es lo que debemos de hacer. Y después nos da una ilustración perfecta para que todos lo entendamos. Y es la relación del Señor Jesucristo con la Iglesia. Esa es la ilustración para imitar nosotros. La relación, lo que Cristo es a la Iglesia, el marido debe ser a la esposa. Y lo que la Iglesia es a Cristo, es lo que la esposa debe ser al marido. Con todo esto en mente, como introducción, vamos a leer el pasaje central. Efesios, a partir de Efesios capítulo 5, versículo 22. Fijaros lo que dice. Con relación a la vida familiar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Hasta aquí, esposos. Hijos, el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con respecto a los siervos y a los amos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, cuando estaba leyendo, ¿no? Hasta aquí hemos leído lo que la palabra de Dios dice. Ahora quiero compartir con vosotros algunas cosas importantes. Y quiero empezar con los hombres. Voy a empezar con los hombres, con los esposos. Empezaré por mí mismo. ¿Qué debo hacer yo para afinar y cuidar mi matrimonio y fortalecerlo? Bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Lo que hemos leído. Yo debo dar a mi esposa, a Mari Carmen, lo que Cristo da a la iglesia. Hombres, esto es para nosotros. Estemos atentos. Debemos de dar a nuestras mujeres lo que Cristo da a la iglesia. ¿Y esto qué significa? Pues significa tres cosas importantes, por lo menos, que es lo que vamos a compartir, ¿no? Tres cosas, y este es el primer punto. Tres cosas que los maridos deben dar a sus mujeres. Lo que el marido debe a la mujer. Primero, debemos de darle liderazgo. Liderazgo. Versículo 23. Fijaros lo que dice. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Podemos verlo bien esto? El marido es cabeza de la mujer. ¿Podéis verlo bien, los hombres, las mujeres?
Así como Cristo es cabeza de la iglesia, debemos de ser. Ahora, ¿y cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Cristo el Señor es el Señor de la iglesia, evidentemente. Es el amo de la iglesia. Jesús es el amo, pero ¿sabéis una cosa? Jesús no es el dictador de la iglesia. Nunca. Hermanos, Jesús nunca, nunca, nunca nos ha forzado a nada, nos fuerza a nada. Ni lo ha hecho conmigo, ni lo ha hecho contigo, ni lo hará con nadie, ni lo ha hecho nunca con nadie. Jesús nunca fuerza a nada. Él no es un dictador y nosotros, los maridos, tendremos grandes problemas si realmente no actuamos así, si creemos que cuando la Biblia dice que nosotros somos la cabeza, esto significa yo soy el jefe. No, no, no. Vamos a tener muchos problemas si actuamos así. Yo soy el dictador, el que manda. No. Jesús no es un dictador de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia que la ama y se entrega por ella. Y a ese tenemos que imitar. Y todo esto, todos los esposos que tomen una actitud de un dictador van a tener grandes problemas. Vamos a tener grandes problemas. Un esposo así usará la Biblia como un bate de béisbol y afirmará, yo soy el cabeza, yo soy el que mando aquí. Pero ¿sabéis una cosa? Mirad, los derechos matrimoniales son como las normas de tráfico. Si tú respetas todo, te irá bien. Pero sin exigencias, sino con amabilidad, con gentileza. Supongamos, por ejemplo, que te encuentras en un cruce, donde tú vienes a ese cruce y tienes toda la preferencia, tienes el paso libre, pero ves que viene un vehículo hacia ese cruce y viene a gran velocidad. Deberías de pararte, ¿verdad? ¿O no? ¿No lo crees? ¿Deberíamos de pararnos? Aunque tú tengas todo el derecho y la preferencia, debes de pararte. Pues si no lo haces, ¿sabéis lo que ocurrirá? Pues que en el cementerio, pues posiblemente habrá una lápida que ponga: aquí yace el defensor de sus derechos, el defensor de su prioridad de paso, que murió defendiendo su derecho. Tenía derecho, sí, pero murió como si no lo tuviera. Podemos aprender mucho de esto en los derechos y deberes de los matrimonios y nunca ser dictadores ni exigentes y nunca defender hasta la muerte nuestros derechos, como hacen algunos o algunas. Mirad, hay un dicho, yo había muchas veces pensado, cuando vemos en los pasos de cebra pasar hoy en día a la gente corriendo, con los móviles, leyendo los móviles, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Eso es un peligro tremendo. Y hay un dicho que yo apunté al respecto, que dice: bienaventurados los cristianos que confían en el paso de cebra, porque pronto verán a Dios. Hermanos, no seamos dictadores. No seamos dictadores, esposos. Si tu hogar anda mal, probablemente sea porque tú estás mal. Uno de los grandes problemas hoy en día de las familias, a pesar de la rebelión feminista y el pendulazo que eso ha conllevado, no es el feminismo en sí el problema, no. El gran problema hoy son los esposos débiles, irresponsables, inmaduros, que dejan todas las decisiones y responsabilidades importantes a sus esposas, a sus mujeres. Ese es el verdadero problema. Demasiados esposos hoy irresponsables que se niegan a tomar las cargas de responsabilidad y decisiones en la familia, en la iglesia. Se niegan a decir: pero yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. Se niegan a hacer eso. Los esposos debemos a nuestras esposas, primero, liderazgo, como he dicho. ¿Pero qué clase de liderazgo? Un liderazgo amoroso. Un liderazgo que nos lleva
con ese amor a la segunda cosa que el marido debe a la mujer, que es el amor. Esa es la segunda cosa que el marido debe a la mujer, amor. Versículo 25. Fijaros lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Lo veis? Está clarísimo, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de amor es este? Como Cristo amó a la iglesia, ¿qué tipo de amor es? Pues, pensamos muchas veces en el amor romántico, sentimental, generoso, fantástico. Ese amor, ¿no? Pero no es ese tipo de amor. ¿Qué tipo de amor es? Pues primero se refiere a un amor apasionado. Un amor que obra con fuerza, con eficacia, que expresa con vigor y con ímpetu a su esposa, que tiene preferencias vivas y vehementes hacia su esposa. Ese es el amor. Se puede incluir el amor romántico también, pero no se refiere a ese. La palabra amor aquí se refiere a un amor que sacrifica, un amor sin egoísmo, un amor apasionado. Mirad, es un amor como el de Jesús por la iglesia. Jesús amó a la iglesia tanto que murió por ella. Versículo 25, ¿no? Como hemos leído. Ahora, ¿deberíamos los esposos amar a nuestras esposas tanto que podríamos decir que daríamos la vida por ellas? Y muchos podrían decir eso, ¿no? Muchos podrían decir ahora mismo, pues yo sí, yo daría mi vida por mi esposa. Yo lo pienso también, ¿no? Ahora, ¿sabéis cómo podemos comprobar eso? Con una sola pregunta. Con una sola pregunta podemos comprobar si tú estarías dispuesto a morir por tu esposa. Os lo voy a decir. ¿Vives por ella y para ella ahora mismo, cada día? ¿Lo haces? No digas que morirías por ella si no vives por ella y para ella ahora. Un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra en la forma que vive cada día por ella. ¿Lo entendemos? No tenemos que morir físicamente, no. Simplemente tenemos que hacer morir nuestro orgullo, nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestros propios deseos y ponerlo primero a nuestra esposa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Lo hacemos? ¿Sabéis lo que necesitamos todos los matrimonios? Los que estamos aquí y los de todo el mundo. Necesitamos 2 entierros y una boda. 2 entierros y una boda. El marido debe morir a sí mismo, a su ego. Y la esposa debe morir a sí mismo también, a su ego. Y después los dos se casan, el uno con el otro, limpios, para la gloria de Dios. Maridos, es un llamado a nosotros. Cuando la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, literalmente está diciéndonos que no hay nada tan precioso, tan valioso, que no podamos abandonar por el amor a nuestra esposa, a nuestro hogar, nada absolutamente, excepto nuestra relación con Dios. Repito, no hay nada que el marido no pueda dejar por su esposa y familia, excepto su relación con Dios. Os diré algo más, maridos. La mayoría de las mujeres, por no decir todas, yo creo que todas, estarían dispuestas a someterse a su marido, a un marido que la amara tanto que daría su vida por ella y que se lo demuestra cada día viviendo por ella. ¿Es verdad o no, mujeres? A ver, hace así con la cabeza. Está claro, ¿no? El problema está en que olvidamos mirar y de tratar a nuestras esposas como parte de nosotros mismos, como hemos leído, de nuestras propias vidas y cuerpos. Muchos la miran y la tratan como algo personal, como una posesión, así como cuando compramos un coche. Cuando compras un coche y lo estrenas, estás contento de utilizarlo, lo disfrutas,
Pero después, con el tiempo, la pintura se estropea un poquito, se va descoloriendo, va perdiendo brillo, el motor va perdiendo también fuerza y van saliendo algunos problemillas y algunos achaques. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que deseas cambiarlo por otro nuevo. El que piensa así, piensa en su esposa como una posesión, evidentemente. Y no es así, no debería de ser así, evidentemente también. Tu esposa es parte de ti mismo, como hemos leído, no es una posesión. Fijaros lo que dicen los versículos 28, 29 y 30 que vamos a leer otra vez. Fijaros lo que dice. Porque nadie aborreció jamás así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Lo veis? Todos los creyentes, absolutamente todos, somos parte del Señor Jesucristo. Y cuando tú sientes dolor, ¿sabes lo que pasa? Jesucristo siente dolor. Y así debemos sentir el marido y la mujer. Cuando alguien se duele, debemos sentir dolor, porque somos miembros de su mismo cuerpo. Y ahora quiero pasar a la tercera cosa, que el marido debe a su mujer. Primero le debe liderazgo, como hemos visto. Segundo le debe amor, amor apasionado, un amor sacrificado. Y en tercer lugar, el marido le debe a la mujer lealtad, fidelidad. Una fidelidad de honor, que cumple lo que exigen las leyes de la fidelidad. Vamos a leer los versículos 30 y 31. Otra vez, el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mirad, la palabra y se unirá a su mujer en el original significa pegados, unidos de una manera como soldados, con un soldador, unidos. Ahora, voy a poner un ejemplo, intentemos coger 2 trozos de cartón o 2 trozos de papel y los pegamos con un buen pegamento. Los pegamos, echamos pegamento aquí y pegamento aquí y los unimos y se seca. Y una vez que se seque, ahora te digo, despégalos. ¿Se pueden despegar? No se pueden despegar. Los destrozarás a la derecha y el de la izquierda. Eso es lo que ocurrirá. No se pueden despegar. Y eso ocurre con el matrimonio. Si tú unes 2 personas y luego quieres separarlas, cuando el Señor dice, no las separará el hombre, lo que hace es destrozarlos, ambas partes. La palabra dejará habla de la prioridad del matrimonio. Esa es la prioridad del matrimonio. La palabra se unirán habla de la permanencia del matrimonio para siempre. Y la palabra una sola carne habla del propósito del matrimonio. Todo está aquí en la palabra de Dios. Eso es lealtad y fidelidad. Este es el plan de Dios, hermanos. Lealtad. Quiero deciros una cosa y que pongáis mucha atención ahora. Fijad, mira, la más alta de todas las relaciones humanas, contrario a la opinión del mundo, de la sociedad y de algunos cristianos incluso, la más alta de las relaciones humanas no es la relación de madre e hijo, ni de padre e hija, o al revés, sino la de marido y esposo, la de marido y esposa, perdón. Espero y deseo que entendamos que no existe otra relación como esta, y de ninguna otra relación como esta en la palabra de Dios se dice
que son una sola carne, de ninguna otra. Lo que nos habla del propósito del matrimonio. Y estar unidos nos habla de esa permanencia para siempre. Mirad, hermanos y hermanas, el divorcio nunca es el plan de Dios. No lo puedo decir ni más claro ni con otras palabras. No tengo palabras. Mirad, cualquier pareja que se casa con el divorcio como una opción será un matrimonio con un alto porcentaje de posibilidades de separarse, de desintegrarse realmente y de hacerse mucho daño. Ahora, algunos pueden decir, y de hecho lo dicen, bueno, ¿y si tenemos problemas en el matrimonio, qué? Y si no nos entendemos realmente, ¿qué? Quizás deberíamos considerar, ¿no?, el separarnos, ¿no?, el divorcio y empezar de nuevo. Alguien puede preguntar eso y evidentemente está en su derecho de preguntarlo. Pero ¿sabéis qué? Eso es precisamente lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Pero os quiero decir una cosa que he aprendido a lo largo de los años con respecto al matrimonio. Los matrimonios que se divorcian y los matrimonios que no se divorcian, ¿sabéis una cosa? Tienen los mismos problemas. Tienen básicamente, por lo general, los mismos problemas. Pero la diferencia entre ellos no está en los problemas que tienen, sino en la palabra compromiso. Compromiso. No es tu amor, no es nuestro amor lo que sostiene el matrimonio, sino que es el matrimonio instituido por Dios el que sostiene tu amor, nuestro amor. El matrimonio es una institución divina. La Biblia dice que debemos unirnos en el marido y la mujer. Pero el amor es un compromiso. El amor entre el matrimonio es un compromiso. Un compromiso que debemos cumplir cada uno de nosotros. Por eso el marido debe a la esposa también lealtad y fidelidad, para terminar. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con las esposas? Vamos ahora a las esposas. Vamos ahora a ver con las mujeres lo que las mujeres, las esposas deben a los maridos. Y ese sería el siguiente. Dice, hay muchos que deben ser como el de la iglesia. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que debe la mujer al esposo? Pues lo que nos dice la palabra de Dios. La relación de la esposa, en primer lugar, lo primero que la esposa debe al marido es una relación sumisa. La relación de la esposa con su marido debe de ser como la de la iglesia a Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Una relación sumisa. Fijaros lo que dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A sus propios maridos como al Señor. Una relación sumisa. Cuán opuesto es esto a lo que el mundo piensa, ¿no? Las mujeres dicen algunas, yo no me someto a nadie. No, no y no. Nunca, jamás. Yo conozco mis derechos. Ahora os pregunto, primero, cuando hablamos de derechos, ¿sabéis una cosa? Somos necios. Pues como creyentes, ¿qué derechos tenemos? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué derechos tiene un hombre muerto? Hemos muerto en el Señor, con Cristo. Estamos crucificados con Cristo, como nos dice la palabra. Y también nos dice la palabra que le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos, que hemos sido comprados por un precio muy alto, que es su sangre preciosa. ¿Es cierto eso o no? Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 2 versículos, el 19 y el 20. Fijaros lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Lo veis? ¿Qué derechos tenemos? Y en segundo lugar, primero, cuando hablamos de derechos somos necios, pero en segundo lugar, cuando alguna mujer rechaza el plan de Dios, no se beneficia a sí misma, más bien se perjudica. Por ejemplo, lo que decía antes, el movimiento feminista mundial, que ha llegado a todos los rincones del mundo, y reconocemos realmente, ¿no?, que tiene buenos argumentos. Y en gran parte el movimiento feminista es una respuesta o rebelión a hombres que a lo largo de la historia han fallado y que siguen fallando hoy. Y admito eso. Y sé que está ahí. No lo negamos, evidentemente, pero lo que de verdad necesitamos no es eso. Es corregir los fallos que tenemos, los problemas y enfrentarlos sin rechazar la palabra de Dios. Sin rechazar la palabra de Dios. Porque Dios nos ama grandemente a todos. Dios te ama a ti, mujer, enormemente. Y a nosotros, a todo el mundo. Ahora bien, ¿en qué nos ha beneficiado el movimiento feminista? ¿En qué nos ha ayudado la sabiduría de este mundo al respecto? ¿Están mejor los hogares y la familia a causa del movimiento feminista? Estoy hablando de aceptar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno, a la mujer en el hogar y en la familia. ¿Están mejor los hogares y la familia? Hoy en día, por supuesto que no están mejor. Los índices son desastrosos. Los delitos aumentan en todas las áreas, en todas partes. Cuando una mujer se niega a someterse según el plan de Dios, primero tendrá problemas con Dios. Sí, tendrá problemas con Dios. Si no acepta lo que está escrito en la palabra de Dios, va a tener problemas con Dios. Que no se enfade conmigo ni con ningún otro predicador. Que hable con Dios y luego escuche lo que Dios dice en su palabra, leyendo, por ejemplo, Efesios 5 y otros pasajes similares. Mujeres, estamos hablando de la palabra de Dios, no de lo que puedan decir unos u otros. Mirad, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice. Tendrás problemas con Dios porque te rebelas contra Dios. Y en segundo lugar, tendrás problemas con tu esposo porque nunca serás a tu esposo lo que Dios diseñó que fueras. Y Dios te creó para que seas la ayuda idónea para tu marido. La mujer debe ser el complemento del marido, no la competencia, que alguna vez es. Y en tercer lugar, tendrás también problemas con tus hijos, mujer. ¿Sabes por qué? Porque Dios solo da autoridad a los que están bajo autoridad. Y no tendrás esa autoridad necesaria en tu hogar nunca. Y estarás inculcando rebelión a tus hijos y pagarás con creces por no obedecer la palabra de Dios. Tu relación con tu esposo debe de ser una relación sumisa. Y eso no significa que seas inferior en nada, no, claro que no. La sumisión no significa inferioridad. Por ejemplo, yo no soy inferior a un policía de tráfico que cuando yo voy en una dirección, él me indica y me dice, no, para el otro lado. Y yo lo obedezco, yo le obedezco. Y soy inferior, no, simplemente es la autoridad que me está guiando. Y si no le hubiera hecho caso, seguramente había caído en un hoyo, porque me estaba avisando de que había un sitio y que tenía que tirar para el otro. Es para mí bien incluso. Él solo es la autoridad delegada y yo me someto a él. Ahora, la mujer no solo debe al esposo esa relación sumisa, sino que en segundo lugar, la mujer le debe a su esposo una relación de apoyo y complemento. Jesús nos da un trabajo a los esposos, evidentemente. Sí, a nosotros.
Jesús nos da a sus hijos unas responsabilidades. Jesús no tiene manos, sino las nuestras. Jesús no tiene pies, sino los nuestros. Jesús no está físicamente predicando hoy aquí. Pepe está aquí predicando hoy y otro día otro. En su nombre, para su gloria. Y yo estoy aquí, ¿sabéis por qué? Porque amo a mi Señor. En primer lugar. Y en segundo lugar, en sumisión a mi Señor. Y en tercer lugar, apoyando a mi Señor, porque soy parte de su cuerpo. Soy parte de Él. Y deseo que su nombre sea exaltado. Y quiero que su causa brille. Y así debe de ser, mujeres también, para vosotras. Lo mismo. Esta relación que debéis a vuestros maridos, primero la relación sumisa, segundo la relación de apoyo y en tercer lugar y último, también debe la mujer al marido una relación que comparte, una relación que comparte. Fijaros lo que dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿lo veis? ¿Qué relación más maravillosa comparte Cristo y la Iglesia? La más íntima de las relaciones. Compartimos con Jesús emocionalmente, compartimos económica y financieramente. Él nos encargó, como decía Oscar esta mañana, nos ha encargado sus riquezas. Compartimos las responsabilidades. Él nos ha dado la gran comisión. Hermanos y hermanas, matrimonios, compartamos el uno con el otro. De lo contrario tendremos grandes vacíos en nuestras vidas, en nuestras familias. No hay nada que Cristo no comparta con su iglesia. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Él dijo, yo recuerdo, ya no les llamo siervos, sino amigos. El siervo no sabe lo que hace su amo, y yo os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Así es Jesús. Y así es como tenemos que hacer nosotros, compartiendo todo. El Señor siempre se manifiesta ante nosotros y nos da a conocer todas las cosas. Por eso, esposas y esposos, debemos de imitar al Señor Jesucristo siempre, compartiendo todo juntos. Ahora, a los esposos y a las esposas, mirad, hermanos, el plan de Dios es perfecto. Él diseñó el matrimonio. Y no lo hizo para entorpecernos ni desviarnos. No, claro que no. Su plan y su voluntad es lo mejor que nos puede ocurrir a cada uno. Y es lo único que nos hace libres de verdad, como esposos y esposas. El plan de Dios, ese es. Por tanto, busquemos al Señor cada día en oración y que Él nos guíe y nos ayude a hacer su voluntad al respecto. Y ahora el segundo punto, que ya son más cortos, se refiere a los hijos y a los padres. Capítulo 6, versículos del 1 al 4. A los hijos les pide obediencia y a los padres les pide enseñanza con amor. Esta sección comienza con esos mandamientos, primero para los hijos. De los versículos del 1 al 3 les dice a los hijos, o nos dice a los hijos, porque todos somos hijos. Hijos, obedeced y honrar a vuestros padres en general. Eso es lo que nos dicen de los versículos 1 al 3. Hijos, la obediencia trae alegrías, bendiciones al hogar. Y si quieres que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Fijaros lo que dice la palabra del Señor. Y ahora quiero compartir un matiz importante del versículo 1, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto se refiere a que hay hijos, y por eso dice, y quiero resaltar, en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y se refiere un poco, tiene un matiz, cuando en una familia está el marido
que no es creyente y tiene su esposa y su hijo que son creyentes, por ejemplo, o el marido y la mujer tampoco son creyentes y el hijo sí. Bueno, pues en un caso, que anoté, se refiere a que hay hijos que conviven con padres mixtos. Y entonces, hubo un padre no creyente que tenía, lo que he dicho, una esposa y un hijo no creyente. Y el padre, el hijo se había recién convertido. Y el padre va y le dice, el padre era un bebedor empedernido. Y entonces le dijo a su hijo, hijo, como ya eres cristiano, ahora tienes que obedecerme en todo. Y el hijo, que era bastante inteligente, le contestó, papá, cuando tú seas cristiano y estés en el Señor, te obedeceré en todo. Pero ahora solo te obedeceré en el Señor, como dice la palabra. Un hijo inteligente, ¿verdad? Bien, y ahora, en los versículos 2 y 3 dice, hijo, honra a tus padres, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sobre estos versículos hay dos ejemplos en la Biblia de dos jóvenes que no obedecieron este mandamiento y murieron muy jóvenes y de formas trágicas, como ejemplos. Y los conocemos muy bien. El primero fue Sansón. ¿Os acordáis de Sansón, verdad? Que murió por las consecuencias de su desobediencia y de una manera trágica. Y el segundo fue Absalón, uno de los jóvenes más bellos de toda la tierra, como nos dice la palabra de Dios. Y él también murió muy joven. ¿Por qué? Por rebelarse contra su padre, el rey David. Esas son las consecuencias para los hijos. Y en el versículo 4 nos habla a los padres y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, nos está diciendo, tenemos que tener mucho cuidado de no excedernos en nuestra autoridad con nuestros hijos, ni descargar nuestras frustraciones o nuestros enfados o nuestros enojos con ellos. Debemos de ser pacientes, esperar el momento. Debemos de ser buenos ejemplos y enseñarles las verdades del Evangelio a nuestros hijos, porque ellos necesitan corrección, pero con amor, para no provocarlos a ira y alejarlos de los caminos del Señor, que es lo que ocurre cuando se hace así. Porque la autoridad sin amor provoca rebeldía, y al amonestar con la enseñanza de la palabra de Dios, entonces se forman corazones buenos en nuestros hijos, que se dirigen a los pies del Señor para salvación. Vamos a leer algunos versículos sobre la disciplina de los padres a los hijos al respecto, ¿no? En Proverbios capítulo 13, fijaros lo que dice el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, hay que disciplinar, evidentemente, pero con cuidado. Fijaros lo que dice el siguiente proverbio. Proverbio 19, 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que tener mucho cuidado de no exasperar a nuestros hijos, de no llevarlos a la ira. Y fijaros lo que dice también Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. ¿Lo veis? Es la palabra de Dios. Lo más importante de todo esto es que los padres debemos ser buenos ejemplos y guiar a nuestros hijos desde pequeños a la conversión al Señor Jesucristo, a su Salvador personal. No hay mayor servicio al Señor y mayor bendición que llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús para que se salven. Esa es nuestra prioridad, desde pequeñitos. Cada oportunidad que haya
Invítalos a aceptar al Señor, a arrepentirse de sus pecados, en la sencillez de su edad que sea, pero cuanto antes. Ese es el mayor privilegio. Oremos, hermanos y hermanas, oremos cada día. Busquemos lo primero del día, la dirección del Señor, y pidamos sabiduría, paciencia, amor, para instruir y guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Esa es la prioridad. Amén. Y ahora el último punto es siervos y amos. Versículo del 6, capítulo 6, del 5 al 9. Sobre los siervos y los amos. Debemos de servir con integridad. Debemos de obedecer de corazón, no para los hombres, sino para Dios, como para el Señor. Y debemos de hacerlo lo mejor posible. En esta sección comienza también con el mandamiento para los siervos primero, o los trabajadores. Versículos del 5 al 8. Dice, siervos o trabajadores, obedezcamos con sinceridad y con integridad a nuestros amos, como si lo hiciéramos para el Señor, dice, como si lo hiciéramos para Cristo, de corazón, no solo para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Si tenemos algún problema o necesidad en nuestro trabajo, digámoselo al Señor en oración, pero seamos fieles. El Señor lo ve todo, hasta las intenciones de nuestro corazón, y debemos trabajar como para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Y para terminar, leamos, fijaros lo que dice el versículo 9. Bueno, el versículo 9 les dice a los amos y a los jefes, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. O sea, es igual, hay que actuar de la misma manera, con integridad, con amor, con respeto. Los amos o jefes cristianos deben tratar con justicia, sin amenazas a los trabajadores, porque para Dios somos todos iguales en amor y en responsabilidad, y en dar cuentas al Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, lo que merecemos. Si tratas mal o abusas de un hijo de Dios, ¿sabes lo que ocurrirá? Te las verás con Dios. Que el Señor, por tanto, como conclusión y eso, que el Señor nos ayude a los siervos y a los amos a buscar su rostro cada día también en oración, para pedirle sabiduría y para saber su voluntad y hacerla para con nuestro prójimo. Vamos a terminar orando al Señor, pidiéndole estas cosas, ¿no? Que realmente el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a obedecer estos mandamientos, a darnos unos a otros todas estas cosas que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a servir de tal manera, a servirte a ti de tal manera que los demás vean al Señor Jesucristo en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Amén. Mirad, hermanos, para terminar, si hacemos todas estas cosas que nos dice la palabra de Dios, os aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que fortaleceremos y recibiremos bendiciones en nuestros matrimonios, en nuestras familias y en nuestros trabajos. Amén. Que el Señor os bendiga y muchas gracias por escucharme, por aguantarme.